Venga, dale. Vale. Vamos a la radio, Carlos, Claro que sí, cuando quieras. porque te encuentro desganado. No sé. Sí, no te duermas. Con tal de que no te duermas. Bueno, a la radio. Dale, dale. Buenos días, Carlos Montouto. ¿Qué tal? Buenos días a todas, buenos días a todos. Una semanita más. Aquí ya preparando los turrones en medio de las restricciones que va a poner el señor Chimo Puig, si no las ha puesto ya, ¿no? Que ha convocado urgencia y el miércoles jaleo y bueno, que a saber con cuánto nos podemos comer los turrones este año. Si es que alguien come turrón. Los comeréis en casita, lo más solos posibles, con el pasaporte COVID en la boca o al lado, Así, así, para, para que no así, os lo mastiquéis. así. y, y nada de baretos y cosas de esas y de fiestas, claro. Os dejan Vaya libre, hombre. os dejan libre unas semanas antes y os desmadráis y os vais a todos los sitios que esperabais. A ver, pues yo esperaba la cena de Navidad de Radio Clara y si no había cena, pues por lo menos una cesta como Dios manda, algo de ese tipo, ¿no? Pues Pero más, nada, no es tu tía que ha dicho Chimo Puig que no, más ¿no? apañado, dicho Chipo Puyo y especialmente Radio Clara que de festejos nada. Bueno, de todas maneras, el saludo queda igualmente y el abrazo solidario también para todas las oyentas y los oyentes, sobre todo aquellos que hacen un esfuerzo porque esta radio se mantenga económicamente viable y podamos seguir un año más, pues bueno, pues aquí contando nuestras cositas que pues si a la gente, mientras a la gente le interese, en verdad, pues ahí vamos a seguir, ¿no? Pues vale, vamos a ello. A ver, Chile. Eh, Chile y el sí se pudo. La victoria de la esperanza. Ese es el título, ¿no? A Hombre, la partir victoria de de la ahí, esperanza no porque puedo decir nada, no el, voy a decir que ha ganado Boric en las elecciones por un millón de votos de diferencia sobre el candidato de la extrema derecha que se las ha tenido que tragar, pero en el fondo el 44% ha votado a un partido de extrema derecha, bla, bla, que no es es para alegrarse, pero no, no para tanto. ¿Eh? bueno, hombre, Vale, vamos a ver. resumido, ya podemos irnos. Ya, ¿no? Ya hemos terminado el tema, ¿no? Ya está. No, hombre, no, vamos a ver. A ver, Yo qué sé, yo he estado dando la turra aquí en este programa de Radio Clara de los martes, en Es lo que hay, muchas semanas siguiendo un poco la evolución de lo que estaba sucediendo políticamente hablando en Chile desde la revuelta de 2019, ¿no? Y la apertura del proceso constituyente sí. y el retrato que salía en caso de haber ganado José Antonio Cast, por muy 44,1% que haya tenido de apoyo, era un retrato devastador para la esperanza en el género humano directamente, porque es que, claro, las políticas de José Antonio Cast eran no solamente una vuelta al pasado, sino además al pasado pinochetista en este caso, con lo que eso significa de terror en lo más sombrío del género humano, ¿no? En Pero Carlos, ejercicio no de se sus preocupa que funciones. sea un 44,1% Sí, que sí, haya votado eso. me preocupa, pero bueno, me preocupa, pero espera, ahí vamos, ¿no? Porque Vale. lo difícil, yo estaba haciendo, lo comentaba de hecho, en el día de ayer cuando se supieron los resultados con algunas personas, que lo difícil no era ganar, dentro de que por lo menos había que congratularse, yo creo que el género humano debe congratularse del hecho de que el pueblo chileno no haya caído en la trampa, típica trampa de la clase media que aspira a convertirse en clase privilegiada en una sociedad económicamente y a nivel de justicia social tan polarizada como la sociedad chilena, pues no haya caído en la típica trampa de la seguridad que se vende siempre ante una amenaza ficticia o real que pueda amenazar su expectativa de privilegios. Es que esto
Tristemente en Europa, por ejemplo, ya sabemos que la clase media está cautiva casi de forma permanente de este tipo de trampa, ¿no? Mm. Y que no haya caído en la trampa y que finalmente, incluso con el recelo que despertaba el amplio número de votantes, entre comillas, del populista y antisistema Parisi, el que vivía en Estados Unidos y no podía ni siquiera volver porque tenía una requisitoria judicial en Chile a su territorio patrio para hacer campaña, pues que pudiera inclinarse sus votantes en la segunda vuelta por José Antonio Cast, pues hombre, es un alivio. Como de entrada, como mínimo, la sensación tiene que ser de alivio ante este resultado, más allá de los peros que se puedan poner y de todo lo que podamos decir. Es decir, alivio en que el pueblo chileno está en una dinámica en la cual efectivamente ha optado por seguir apostando por los cambios y por Sí, cambios estructurales. Y sí, esto no es frecuente verlo en ningún pueblo soberano con ansias democráticas reales en el mundo. No se suele ver, es decir, no se suele ver que, como antes he dicho, si hay un 1,5%, 2% de clase superprivilegiada en Chile, hay un 30% de clase media que podría haber descabalgado o desnivelado la balanza en favor de José Antonio Cast, ya veis, ese 44,1%, y no ha ocurrido esto, lo cual es una noticia, pues como decía en el titular, que efectivamente es una apuesta por la esperanza, ¿no? Por la esperanza en el ser humano y por la esperanza en que las cosas se pueden intentar al menos hacer mejor. Pero, decía yo, ahora solo falta que Lula vuelva a Brasil. Pero claro, y aquí viene la cuestión que antes mencionaba, que he estado comentando desde que se han sabido los resultados con algunas personas, ¿no? Que no es lo mismo, no es lo mismo sacar a un 30% de la pobreza, como se dice, o a 30 millones de la pobreza, mejor dicho, como se dijo en su día de Lula, que entrar a saco en la redistribución de la riqueza. Entrar a saco en la redistribución de la riqueza es lo que le espera a Boric, eh, pues con un parlamento muy, muy dividido, teniendo que hacer encaje de bolillos para poder aprobar las leyes en las cuales efectivamente mantenga como prioridad meterle la mano en la cartera a los muy ricos, a los súper ricos, a las industrias extranjeras extractivistas, como lleva en su programa, y cada vez que en la historia hemos visto como en el continente americano algún gobierno ha intentado entrar de verdad en materia de redistribución de la riqueza, de igualdad, de justicia social, se ha encontrado con que la aprobación de determinadas medidas de tipo asistencialista, como también se incluyen en el programa de Boric, que tienen que ver, por ejemplo, con una seguridad social universal y gratuita, que tienen que ver con bueno, pues un la mayor esfuerzo en enseñanza y la materia sanidad. de educación. Exacto, Claro, sí, lo has dicho. he dicho seguridad social, Sí, en materia de educación, etcétera, etcétera. Son medidas que las clases privilegiadas permiten hasta cierto punto, luego a ver cómo las financias, pero de momento te las permiten. Pero en el momento que tú le metes la mano en el bolsillo a los ricos, ahí se acaba el tinglado. Esto es una cuestión que hemos visto sistemáticamente repetida cada vez que ha habido un gobierno de progreso en América Latina y han acabado cortándoles la cabeza o haciéndoles la vida imposible. Estoy recordando, por ejemplo, el gobierno de Michael Manley en la Jamaica de los años 70, que se decía inclinado hacia el castrismo, pero que básicamente su acción de gobierno lo que trató es de poner coto a la impunidad tributaria que tenían entonces las empresas que se dedicaban, en el caso de aquel país, de aquella isla del Caribe, a la explotación de la bauxita, que es uno de sus minerales y recursos principales, pero lo hemos visto también en el propio Chile de Salvador Allende. Todos recordaremos las 1001 estrategias que tiene el demonio
capitalista, entre comillas, si me permitís la expresión, para poder tumbar a un gobierno, hacer ineficaz sus medidas de reforma con aquella huelga salvaje del sector de la patronal del transporte de mercancías que precedió al golpe de Estado de Pinochet, o que dio lugar a que se pudiera justificar, si es que eso se puede justificar, el golpe de Estado militar de Pinochet. Mires al país que mires, cuando se ha intentado meter la mano en el bolsillo de los ricos y los superricos, se acabó lo que se daba, te han hecho la vida imposible, te han ahogado económicamente, te han obligado, que es lo que le pasó a Michael Manley, por ejemplo, en Jamaica, a tener que pedir, porque si no, es que no puedes mantener directamente ni el pago de los servicios públicos, al tener que acudir al Fondo Monetario Internacional para tener que suscribir créditos. Ya sabemos en las condiciones en las que suscribe créditos el Fondo Monetario Internacional, es decir, acabas vendiendo tu alma al diablo porque no tienes ninguna posibilidad de poder devolverlo, dado que los intereses te comen literalmente la deuda, ¿no? Y el Producto Interior Bruto. Y solamente hay un caso que yo recuerde en América Latina en donde esto no tuvo lugar, que fue en la Venezuela chavista, pero porque Venezuela tenía una, entonces, ahora ya no, pero entonces, inagotable fuente de recursos naturales, que era precisamente el petróleo, cosa que es un hecho muy distintivo de Venezuela respecto al resto de países de la región. En el caso de Bolivia, sabemos también cómo, aunque hubo una nacionalización del gas y de otros recursos naturales por parte de Evo Morales cuando llegó al poder en 2005 aproximadamente, también sabemos que hubo una resistencia numantina por parte de los cuadros medios y empleados funcionarios, en definitiva, de la administración pública, en particular en la segunda ciudad en importancia del país, que es Santa Cruz, que ralentizó muchísimo y saboteó constantemente la ejecución de planes de desarrollo y de planes que en definitiva hubieran podido facilitar esa redistribución de la riqueza frente a los grandes oligarcas, frente a los grandes oligarcas agrícolas, principalmente en el caso de Bolivia, que evidentemente resultaban perjudicados en sus intereses de privilegio respecto a la imposición de pues, cuadros políticos, generalmente de origen indígena, y de los que se quejaban que esos cuadros políticos pues, carecían de las competencias técnicas necesarias para poder llevar a cabo y tomar decisiones que pudieran hacer funcionar correctamente la administración de un Estado moderno, como en el caso de Bolivia. Es decir, todos estos distintos recursos que las clases privilegiadas tienen para impedir que incluso la llegada por las urnas a un gobierno con una clara intención de redistribuir la riqueza y de buscar la igualdad, chocan frontalmente, como digo, con este tipo de resistencia, porque como es constante y necesario recordar, alcanzar un gobierno no significa necesariamente alcanzar el poder. Correcto. Gobierno es una cosa y poder es otra. El poder fáctico lo detenta muchas veces gente cuyos recursos inagotables, además, en el extranjero o con alianzas en el extranjero o en el propio interior de un país, no tienen nada que ver con la elección democrática por sufragio universal, ¿no? Y desde ese punto de vista, ahora empieza lo difícil para el señor Boric y para el pueblo chileno, el 55% que le ha votado como presidente, por varias razones. La primera y principal es porque, además de tratar de desmontar poco a poco el modelo neoliberal imperante desde que la escuela de Chicago de Milton Friedman lo impuso en 1973 en Chile como un experimento social y económico a través del golpe de Estado de Pinochet, Sí. pues hay dos políticas que forman parte del ADN de Gabriel Boric que chocan frontalmente contra esos intereses, que son, la primera de ellas, aumentar la recaudación tributaria a un 8% del PIB en los próximos 8 años. Y esto principalmente aumentando
los impuestos a cerca de un 1,5% del total de contribuyentes, que son los que obtienen más de 4,5 millones de pesos mensuales, que son unos 5.300 dólares, que tampoco es una cantidad estratosférica. Estamos hablando mensuales, 5.300 dólares mensuales. Aquí no sería tanto dinero si lo convertimos en euros, pero allí, evidentemente, es una cantidad estratosférica en comparación con lo que cobra la gran mayoría del país, ¿no? Entonces, la imposición de un gravamen especial a los súper ricos ya sabemos en qué va a degenerar. Va a degenerar claramente en una huida de capital obtenido pues, de aquella manera por los súper ricos fuera de Chile. Por lo tanto, va a haber evasión de capitales a mansalva. Siempre lo hay cuando se anuncian medidas que atacan directamente la estabilidad de esa clase de dineros. Hay que tener una capacidad de inspección fiscal y de aduanas muy grande para poder perseguir, taponar y detener la brecha que para la economía de un país supone la salida de millones y millones y millones de dólares, como muy presumiblemente va a ocurrir en Chile. Yo dudo mucho que ni la administración chilena, la administración del Estado chilena que hasta ahora presidía el gobierno de Piñera, ni siquiera por mucho que se trate de implementar a toda prisa una línea de contención financiera o de búsqueda financiera por parte del nuevo gobierno que se forme por Gabriel Boric, pueda conseguir frenar la estampida de capital que se va a producir en Chile si no se ha empezado a producir ya mismo, porque las fronteras son muy amplias, porque el control de fronteras en América Latina pues deja mucho que desear, porque existe una corrupción galopante, porque en los cuerpos policiales, porque en definitiva, además, uno de los grandes hándicaps que va a tener Gabriel Boric es desmontar las estructuras de los milicos, es decir, de los militares y de la policía, cuyo ADN represivo está instalado ahí desde incluso tiempos anteriores al propio Pinochet, ¿no? En consecuencia, yo estimo que va a tener un grave problema en cuanto a la capacidad de poder aplicar ese gravamen a los súper ricos en Chile. Pero es que por otra parte, que además ha de servir esta propuesta de recaudación de un 8% del PIB en 8 años, precisamente para financiar las medidas asistenciales y de redistribución de la riqueza en materia sanitaria, en materia de educativa. diversidad, Mm. en materia educativa, etcétera, etcétera. Tiene que financiar ese estado del bienestar de alguna forma. Y por tanto, para acabar el modelo neoliberal, para, por ejemplo, en materia de pensiones, recuperar la gestión pública de las pensiones que ahora mismo están en manos privadas, Mm. etcétera, etcétera, le plantea unos retos formidables si no consigue tener eficacia en la recaudación tributaria especial, con ese impuesto especial a los superricos que pretende llevar a cabo. Pero es que hay otro tema, otra zona de conflicto con el que va a tener que lidiar, que además plantea cuestionar el paradigma de la inversión extranjera en los países de América Latina, que es que Boric se ha declarado desde el principio, desde el inicio de su hoja de ruta, un crítico acérrimo del modelo extractivista. Entendemos por modelo extractivista la utilización de conglomerados de empresas generalmente extranjeras con participación de empresas de capital propio, de capital del país, Mm. que se dedican a adueñarse de terrenos, generalmente o en muchas de las ocasiones terrenos ecológicamente protegidos o que necesitarían un impacto ambiental muy grande como para permitirles llevar a cabo sus actividades generalmente de minería y también de extracción de otros recursos naturales. Recordemos que Chile es un país efectivamente un gran productor de cobre y de otros metales que además
bueno, pues resulta este modelo extractivista sostenido principalmente, pues no solamente por las empresas participadas de capital extranjero, sino también porque a esto se le acompaña un gravísimo problema de lo que se llama la crisis hídrica, es decir, un gravísimo problema en donde hay cientos y cientos de miles de personas que viven sin agua corriente en grandes partes de Chile, porque además de la gran sequía que padece Chile, sobre todo en el tercio sur, también el agua, el acceso al agua, no está garantizado como un derecho humano ni como un derecho fundamental, sino que está en manos de grandes empresas agrícolas y ganaderas. Por lo tanto, se superpone la presencia de las industrias extractivistas con mayoría de capital extranjero y por ahí el tema de es que las inversiones se van, es decir, la publicidad que se hará en el momento que se empiece a luchar contra los intereses de las industrias extractivistas y se empiece a poner el dedo en la llaga en un enfoque verde, en un enfoque ecológico y sostenible de la industria en Chile, bueno, pues a esto se le superpone una absolutamente nociva gestión del agua, de los recursos del agua, incluso de los ríos o de los pantanos, que tienen intereses transversales o están en manos de empresas con intereses transversales en el sector agrícola y ganadero. Esto, claro, ya plantea, en definitiva, una lucha contra todos. No solo ya contra las empresas buitre que vienen de España, o de América Latina, o de Canadá, o de Japón, los grandes consorcios internacionales que se dedican a llevarse la materia prima y los recursos naturales principales en los países llamados del tercer mundo, suponiendo que Chile no lo es, porque se vende esta imagen, Paula Guerra, que es chilena y que ha sido presidenta muy polémica, por cierto, de la organización SOS Racismo de Madrid, pues publicaba hace una semana o un par de semanas, antes de la segunda vuelta de las elecciones chilenas, un reportaje muy contundente sobre en qué consistían las desigualdades, incluso generacionales, ¿no? En el propio Chile, con un retrato desde allí, a pie de calle, de cómo muchas circunstancias no habían cambiado en los últimos 40 años de democracia vividas en Chile, ¿no? Y explicaba justamente que sí, que el hartazgo era obvio, pero también los, digamos, desafíos a los que ha de enfrentarse una política que pretende cambiar el paradigma de las cosas en materias tan importantes como el enfoque ecológico sostenible de tu propia industria, en la que se ha prácticamente marcado a sangre y fuego en la mente de los chilenos esta idea de que es el país con unos estándares de vida más parecidos a Europa, utilizando de toda la región latinoamericana, utilizando para ello índices macroeconómicos que, si bien pueden ser ciertos, nada tienen que ver con la microeconomía, que es la que percibe directamente el ciudadano de a pie. Bueno, pues todo esto, estos desafíos tan titánicos, son los que tiene encima de la mesa Gabriel Boric. Es decir, Gabriel Boric ha tenido que recurrir, yo estoy diciendo todo el rato Gabriel y no sé si lo estoy diciendo bien o no, tú me lo corriges, Manolo, si estoy equivocado. Ahora te lo... Eh, pero, pero hay otras cuestiones como el aborto legal, libre y gratuito, que va a chocar con la muy importante y politizada presencia de la Iglesia Católica, siempre al lado de Pinochet y prácticamente nunca al lado, o del pinochetismo, y prácticamente nunca al lado de las víctimas, salvo parroquias muy concretas o en zonas muy concretas. Hay una cuestión evidente al que se le va a pasar el algodón, a la prueba del algodón a Boric, al señor Boric, que son los programas de reparación para las víctimas de la represión policial de 2019, que es uno de los grandes anhelos y una de las grandes demandas de la calle. Por ejemplo, para poder conseguir este 55% después de haber quedado segundo en la primera vuelta por detrás de José Antonio Cast, es sabido que ha tenido que hacer una aproximación
a los sectores más moderados de los votantes, más cercanos a lo que había sido el Partido Socialista de Bachelet, y que ello ha supuesto, por ejemplo, tener que desdecirse de la promesa inicial suya de amnistía para los manifestantes, de amnistía total para los manifestantes de la represión de 2019, que es la que desembocó en estas elecciones y en el proceso constituyente. Y ahora ya dice que no es aceptable pensar en un indulto para todos. A ver, esto ya dice muchas cosas. A ver, yo puedo entender que en aquellas semanas, porque fueron semanas de enfrentamiento civil abierto con la policía y el ejército por parte de amplios sectores de la población, sobre todo de la población más vulnerable, o relacionada con la más vulnerable, aunque empezó por protestas estudiantiles, también como ocurrió en 2011, se cometieron muchos abusos y muchos desmanes. Y entiendo que había una parte del electorado, sobre todo de clase media, que tenía pequeños negocios, etcétera, etcétera, que sufrieron seguramente desmanes y abusos por clanes de delincuencia organizada, aunque sea a nivel de supervivencia, que aprovecharon aquellas manifestaciones para pues arrasar comercios, llevarse material, llevarse mercancía. Es decir, que hubo seguro vandalismo gratuito y hubo seguro desperfectos y daños a las propiedades de personas que en principio eran inocentes en la reclamación que se hizo, como ocurre siempre en este tipo de casos. Y por tanto, resultaba poco probable que Boris llegara al poder con un anuncio tan, entre comillas, laxo a la hora de permitir una amnistía generalizada de todos los detenidos. Por eso es que recula y un poco para contentar, no, vamos a ver, aquí no van a salir a la calle con la excusa de una amnistía un montón de gente que es probadamente delincuente, que ya lo era antes y que sus intereses en realidad poco tenían con los de los motivos de las manifestaciones, ¿no? Porque ya había antecedentes policiales anteriores, de violencia común, etcétera, etcétera. Otra cosa son las cuestiones que dan lugar a la violencia común, cuáles son sus causas, por qué se producen más en unos territorios que en otros, y esto tiene que ver con la desigualdad social y con la injusticia social, evidentemente, ¿no? Pero ya es una muestra de que, a ver, que igual luego todo no se puede conseguir. Es decir, y ya estamos en las mismas. De hecho, el propio Boric ha sido descrito y se describe más como un reformista que como un revolucionario. Por tanto, vamos a ver cuando le comparan con Pablo Iglesias y con Podemos su victoria y dicen él sí lo pudo hacer, él pudo culminar el sorpaso, mientras que aquí en España Podemos no lo consiguió, etcétera, etcétera, y ahí está, y ha llegado al poder. Creo que son momentos históricos de la sociedad chilena y de la sociedad española que primero no se podían comparar de ninguna manera. Es decir, lo que estaba atravesando el pueblo chileno no se puede comparar. La acción del Estado, por muy criticable que pueda ser en España, no es ni remotamente comparable a lo poco que llega la acción del Estado en un país que ha reducido durante 40 años el Estado a la mínima expresión, eso de entrada. Por tanto, cuando hablo de acción del Estado me refiero a la acción del Estado a la hora de, aunque sea muy mejorable, dar un cierto grado de protección a sus ciudadanos. Y cuando digo protección me refiero a protección en todos los órdenes, desde el punto de vista de pensiones y asistencia social, al punto de vista sanitario, educativo, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, desde luego de aquí es mejorable, pero es que no se puede comparar con la situación de Chile, ni tampoco se puede comparar con la situación de Chile, la situación de represión policial y militar tan salvaje a que ha venido acostumbrada desde siempre con la española, por mucho que la española también sea muy denunciable, ¿no? Pero no comparable. Entonces, hasta donde yo sé, aquí no te tiran de un puente, hasta donde yo sé. ¿eh? De momento, igual han tirado el puente alguna vez, pero estoy hablando en tiempos recientes. Sí Vale. se hacen muchas tropelías, muchas brutalidades, las hemos contado aquí muchas veces, en particular con colectivos especialmente desfavorecidos, como puede ser, por ejemplo, los menores en Ceuta, lo hemos visto, se hacen muchas barbaridades en materia de prejuicio racista,
y de perfil étnico, se hacen muchas barbaridades en materia de represión de colectivos de protesta por la justicia social en determinadas zonas de España. El colectivo anarquista lo sabe más que de sobra, el colectivo huelguista también, pero no te están tirando desde un puente, las cosas hechas son como son, es decir, hasta donde lleguemos. Y en cambio, en Chile lo hemos visto, ¿no? Es decir, no es una cosa que no se dispara con munición real en una manifestación. Sí, Allí sí, allí hay sí, que allí recordar, sí. hay que recordar que mucha gente ha perdido la vista porque se disparaba además a la cara y se quedaban ciegos, Claro, perdían los ojos. es decir, que el programa de reparación para las víctimas, más allá de que no haya una amnistía generalizado, vamos a ver verdaderamente cuánto de carne en el asador, políticamente hablando, ponen las instituciones chilenas bajo el nuevo gobierno de Boric para ver si realmente supone una compensación que llegue su alcance a una gran parte de las víctimas que lo sufrieron, o por el contrario se queda en agua de borrajas y esto no es nada, porque hay una segunda derivada a todas estas enormes dificultades, enormes retos históricos con los que se enfrenta el gobierno de Boric, que tiene que ver con la fuerza de un modelo. Lo hemos hablado muchas veces. La importancia de las elecciones de Chile no residen solo en el destino del pueblo de Chile, sino que residen en la capacidad de demostrar históricamente a través de un procedimiento pacífico la capacidad de cambiar un paradigma tan absolutamente radicalizado desde el punto de vista de gestionar contra las personas, contra los ciudadanos de a pie, como el que tenía Chile con el neoliberalismo ultranza instalado desde los tiempos de Pinochet, y que eso sirviera como modelo para inspirar a otras sociedades del entorno latinoamericano en una línea similar, era precisamente una referencia que estaba haciendo falta porque no contaba ninguna de las anteriores o que puedan asimilarse en la región. Estoy poniendo, por ejemplo, el gobierno de Fernández en Argentina, eh, aunque sea con Cristina Fernández de Kirchner en la sombra, ¿no? Ni este gobierno, ni la vuelta bueno, de Evo Morales y de Lucho, no recuerdo el apellido ahora, el presidente actual de facto de Bolivia al poder, puede compararse con el sesgo y además acompañando un proceso constituyente que debe culminar Eso y es debe terminar fundamental. durante este 2022. Esperando que entraras en ese tema, porque es la base de todo el cambio de la Claro, Constitución. claro, claro, que supone algo mucho más allá que un mero relevo de poder. Claro, es un Porque proceso constituyente evidentemente, nuevo. Mm. evidentemente con un parlamento dividido, como el que tiene ahora mismo Boric en el poder, donde recordemos que su partido pues, es un partido de relativa reciente creación, es que él hasta el año 2019 era solamente un líder estudiantil. Bueno, Donde ha tenido que coaligarse con el Partido Comunista Chileno, que efectivamente sí tiene cuadros y capacidad de acción todavía hoy muy importante, porque ellos son los que testimoniaron la resistencia sobre el terreno contra Pinochet durante los años duros de la dictadura y después. Pero que en cualquier caso, para poder sacar adelante leyes, además de los enormes techos legales que leyes de reforma tendrían como consecuencia de la constitución de Pinochet, que impide hacer un montón de cosas. Ya tuvimos ocasión en cierta oportunidad aquí en el programa de estudiar a fondo lo que se pretendía modificar de la constitución de Pinochet. No lo voy a repetir hoy por falta de tiempo, pero ya lo hicimos en su momento. Claro, si voy a tener que acudir a pedir prestado votos a distintos grupos parlamentarios porque no los puedo sacar adelante, y encima de eso tengo un corsé, una camiseta que me aprieta y que me impide, que es la constitución pinochetista, llevar a cabo reformas de verdad, pues nos podemos encontrar con que si esta constitución no consigue salir adelante, si no hay programas de acción muy concretos, aunque sea por vía ejecutiva de decreto ley, en esperas de ver si la corriente
mayoritaria empuja a mi favor de cara a que no me cueste demasiado obtener acuerdos, aunque sean puntuales, en el Parlamento para ir convalidando los decretos leyes que tenga, pero la gente no ve que empieza a haber un cambio real en muchas de las acciones del gobierno que hasta la fecha o no te llegaban para nada, o si te llegaban era justamente para hacerte la vida imposible. Pues si todo esto no se ve de aquí a que se apruebe la nueva Constitución y sobre todo se haga en el segundo semestre de 2022 y sobre todo se haga el referéndum a comienzos del 2023, pues nos podemos encontrar una vez más con otro episodio de desencanto histórico de la izquierda. Y sería una pena porque que eso ocurriera, que por desgaste o por incapacidad de conseguir hacer avanzar frente a las resistencias que ya sabemos que los poderosos van a poner, las presiones que van a sufrir desde dentro y desde fuera, y a su vez la incertidumbre de sacar adelante resultados en el Congreso que convaliden tus políticas, porque tú en el Congreso no cuentas con los votos suficientes por sí mismo, no tienes una mayoría que te permita poder sacar adelante esas leyes. Digo que sería una pena que muriera a la orilla, y por eso lo verdaderamente importante empieza ahora, por mucho que signifique un alivio y un anhelo de esperanza el resultado de estas elecciones, porque para el 2022-2023 debería haber elecciones que en Brasil que derribaran de una santa vez a Bolsonaro. Y fijaros qué diferencia entre que no haya ganado José Antonio Cast, que ya había declarado su fidelidad a Bolsonaro, a encontrarse un medio continente latinoamericano gobernado por programas de izquierdas, si se quiere no revolucionaria, aunque sea reformista, pero de izquierdas decididamente, como sería Chile, con Boric, si se mantiene y saca adelante las propuestas urgentes necesarias de ley y saca adelante el referéndum para deshacerse de esa camisa de fuerza que es la constitución pinochetista. Los Fernández en Argentina, en Uruguay creo que está todavía en el poder el partido con el que llegó Mujica, aunque Mujica ya no esté. En Brasil con Lula da Silva, de nuevo volviendo al poder, y con muchas cuentas que ajustar justamente para levantar o sacar de los resortes del poder real a todos esos bolsonaristas, tanto los de nuevo cuño como los antiguos, me refiero en esferas clave del poder, como en la esfera económica, como es la esfera política y como en la esfera militar, ¿no? Que son las tres grandes esferas que han apoyado el bolsonarismo en Brasil. Y realizando políticas contra la industria extractivista, realizando políticas de diversidad étnica y de reparación étnica, realizando políticas feministas, es decir, en definitiva, en unas direcciones que nada tienen que ver con aquellas que han dominado el ejercicio de las acciones de gobierno en el continente latinoamericano durante muchas décadas, ¿no? Vaya, no es que sea un panorama halagüeño, las resistencias van a ser feroces, ya lo sabemos, pero sería una manera mucho más fortificada de darle una patada en el culo a los mercados internacionales, al FMI, etcétera, etcétera, el decirles, no, miren ustedes, es que ustedes no van a venir aquí con sus hombres de negro a aplastar un país, como han hecho hasta la fecha alegremente, sino que van a tener que combatir y a la hora de renegociar intereses y renegociar deuda pública en los mercados internacionales, lo vamos a hacer en bloque, lo vamos a hacer como una región, que nos vamos a proteger unos a otros. Es decir, las formas de ejercer y de tratar de quitarse de encima el supremacismo del norte serían mucho mayores si efectivamente se consigue generar todo un escudo de protección de políticas antiimperialistas pues prácticamente ya no digo solo el Cono Sur, estoy incluyendo a Brasil, que es mucho incluir. Y bueno, pues ahí estaría Venezuela, estaría Bolivia,
podrían estar muchos. Podría estar el siempre dudoso caso de Perú, que unas veces está para un lado, otras veces está para otro, pero bueno, que Perú también tiene su propio proceso de revisión histórica, como ya hemos contado muchas veces, con tanto cambio de gobierno, con la caída de Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a ver, cuando las cosas no cambian en un solo país, sino que cambian globalmente en una región, aunque cada uno tenga sus hechos distintivos, esto tiene consecuencias en el resto del planeta. Cuando digo el resto del planeta, estoy diciendo el resto del planeta. O sea, hemos visto todos como, de hecho, para España, que nos parece hablar de Chile tan lejano, hemos visto como se producen movimientos sísmicos poblacionales cuando existen convulsiones políticas en otros territorios. Hemos visto el gran problema, endémico problema que tiene Estados Unidos con la inmigración centroamericana y que tiene ahora ya México también con la inmigración latinoamericana. Por ejemplo, el desastre del camión que se estrella con 100 y pico, camión ilegal, con 100 y pico inmigrantes, la mayoría de ellos guatemaltecos, de los cuales a su vez la mayoría mueren, ¿no? En el accidente, hacinados en un camión. Hemos visto cómo cuando los movimientos de presión contra el gobierno de Maduro se vuelven más fuertes internacionalmente, se produce una estampida de ciudadanos venezolanos que acaban recalando en España, entre otras cosas, por el efecto llamada. Ahí sí que no hablan de efecto llamada cuando es un efecto llamada evidente, de la decisión política de conceder visado y admitir a trámite la solicitud de asilo a cualquier venezolano por el mero hecho de ser venezolano. O sea, partiendo de la base de una presunción de persecución política que no existe para ningún otro ciudadano del mundo en nuestro país, que quiera venir aquí y quiera pedir asilo o refugio político como consecuencia de persecución por motivos políticos, y no ocurre en ningún caso, salvo en el de Siria o de países donde haya expresamente una guerra abierta y declarada oficialmente. Por ejemplo, en Mali hay una guerra abierta, pero no está declarada oficialmente. Y entonces, un ciudadano que venga de Mali aquí no puede decir, oiga, que pido asilo político como refugiado político porque sufro persecución política por el mero hecho de ser de Mali. Bueno, pues con Venezuela eso sí se ha hecho, en una decisión política claramente partidista, en el que ha participado el Partido Socialista, dando la razón pues a Guaidó y a las tesis anti-régimen, que califican el régimen de Maduro como una dictadura. No es que me quiera entretener con Venezuela, pero lo que trato de explicar en que cuando hay grandes reformas, opresiones o convulsiones políticas en países de América Latina, se produce automáticamente un efecto mariposa que provoca una reacción en cadena en lugares muy remotos del mundo o aparentemente remotos del mundo, en este caso como ha ocurrido con España, ¿no? O como ha ocurrido con Estados Unidos, con las crisis centroamericanas, ¿no? Por tanto, esperemos que haya no solo, o mejor dicho, que no haya un seísmo poblacional con una crisis humanitaria, sino todo lo contrario, un fenómeno de seísmo en el mercado mundial, de que las reglas del juego ya no se imponen porque sí, del norte global al sur global, como ha venido sucediendo hasta la fecha, en el momento en el que el gobierno de Boric empiece a caminar, que se vea que camina no con un paso vacilante, sino con un paso firme, y ojalá que sea así, pueda vencer las enormes dificultades que le van a poner desde dentro y desde fuera, y aunque solo sea porque viene inspirado con viento de cola popular lo suficientemente amplio como para poder aguantar el tirón de esas presiones internas y externas, y que además esto vaya acompañado con la victoria de Lula da Silva cuanto antes, para que se pueda consolidar y confirmar un frente amplio de países de la región latinoamericana que a su vez le pueda plantar cara al mercado global, a las reglas del mercado global y en definitiva
al supremacismo y extractivismo del norte, aunque siga habiendo países descolgados como es Colombia, como puede ser hasta cierto punto para según qué cosas México, pese a que esté López Obrador en el gobierno, que son países que, bueno, pues desde luego es difícil esperar de ellos que cambien el paradigma. Chile puede hacerlo o puede intentarlo y en eso están y por eso hay que darle la enorme importancia que tiene esta victoria del señor Boric, que esperemos que pueda además o se le permita desarrollar sus políticas hasta el límite en que sea posible sin ser asfixiado por la diplomacia internacional, tanto en lo económico como en lo estrictamente político, que ya sabemos cómo funciona, en particular en América Latina, al servicio de los intereses latinoamericanos y en menor medida de la Unión Europea, ¿no? Bien, Gabriel Boric Font. Pues sí, era Gabriel Boric, lo he dicho bien. Sí. Hasta el 11 de marzo del año que viene no tomará el poder, no será el presidente de Chile. ¿eh? Hombre, es que ahí Ahora es el imagínate cómo va a electo, ser. ahora es el electo, pero aún no es el Ya, presidente. pero imagínate la transición, el proceso de transición. Normalmente suele durar 3 meses en casi todos los países, ¿no? No es una cosa rara, Sí, ¿no? no Ni es que sea muy tarde, pero fíjate que cómo va a ser el proceso de transición. Es que ya me imagino que como suele ocurrir en estos casos, en donde el cambio es tan grande de una administración a otra, las máquinas estas automáticas de destrucción de documentos deben estar echando humo, pero vamos, o sea, sin parar durante los 3 próximos meses en Santiago de Chile, en Valparaíso y en otras zonas, ¿no? Que el primer saludo a la población lo haya hecho en la lengua mapuche, pues ya tras la victoria, pues ya dice mucho por lo menos, de su dominio de los gestos, ¿no? De la gestualidad política. Ahora vamos a ver la madurez a la hora de gestionar en los entornos del poder real, que eso es la asignatura pendiente que falta por comprobar en el caso de una persona que no deja de ser la persona más joven capaz de llegar en toda la historia de Chile y yo creo que en toda la historia de América Latina al poder, con solo 35 años, su capacidad, como digo, de lidiar, de no dejarse deslumbrar, porque esto ocurre con mucha frecuencia en esos entornos del verdadero poder, ¿no? La capacidad que tienen de influir y de deslumbrar en lo personal a políticos por muy nuevos, que son ajenos a esas esferas de poder, por muy buenas intenciones que tengan, ¿no? Esto se utiliza muchas veces, es decir, ojo, ojo, no te dejes deslumbrar porque el poder de verdad tiene muchas herramientas para deslumbrarte o para convencerte o para persuadirte de, mira, aquí no metas la mano, a cambio la puedes meter aquí en este otro lado, etcétera, etcétera, y de, en definitiva, acabar aguantando el envite de un verdadero cambio, ¿no? Que es el que pareciera que el pueblo chileno sigue exigiendo, porque vamos a ver, usted puede poner en el Palacio de la Moneda a quien quiera, pero mi realidad sigue siendo que no tengo huevo ni para lavarme, porque en todas las cosas no lo puedo pagar. Está Entonces, claro, está claro, cuando claro. hablamos de necesidades así, aunque no sean todas en ese nivel de exageración, pero hablamos además de un abandono histórico, casi asumido por amplias capas miserables de la población, abandono por parte de las estructuras del Estado, digo, ¿no? Pues claro, donde no espero nada, yo creo que debería producirse seguramente en esas amplias capas de la sociedad chilena abandonadas a su suerte durante tanto tiempo, pues en principio una sensación de alegría cuando de pronto, de no esperar nada del Estado, empiecen a llegarte cosas, planes de acción y planes de choque, ¿no? Debería producirse un efecto de sacudida. Otra cosa En, distinta es en que cualquier caso, todo eso tarda. no Entonces, haya una pedagogía para gestionarlo, porque esto ha pasado más veces. Es decir, en países se contaba, por ejemplo, que en el gobierno del corrupto Alan García, que sin embargo siempre se presentaba como socialdemócrata en Perú, pues se contaba cómo había habido experiencias piloto de regalar dinero a la gente, sobre todo de la sierra, que es la gente más pobre allí en Perú, de regalar cheques de $5.000 y gastárselo inmediatamente allí en el medio del cerro, como llaman allí a los pequeños montes, ¿no? Las colinas, y gastárselo inmediatamente
electrodomésticos de última generación que luego pues ni siquiera podían poner en marcha porque no tenían una red de alumbrado que permitiera asegurar el suministro eléctrico, ¿no? Y que al cabo de un año, 2 años, ese esfuerzo asistencial que se había hecho con esos planes piloto de apoyo, pues se había malbaratado por completo y no servía de nada, ¿no? Entonces, claro, hace falta acompañar también los planes de acción de este tipo, sobre todo en las sociedades más abandonadas a su suerte, o las comunidades, quiero decir, más abandonadas a su suerte, todo un trabajo enorme de pedagogía sin el cual ese caudal que debería, económico, que debería servir para amplificar y regenerar ese caudal humano, no se pierda, ¿no? Y no acabe en nada, porque al final lo que acaba es en una decepción absoluta. Entonces, bueno, pues a mí sí, me dieron un cheque, me gasté el dinero, me emborraché y se me olvidó. ¿Y luego qué? Ya está, y ahora ya no me dan más. ¿Y por qué no me dan más? Ah, pues el otro me ha dicho que me va a dar, pues mira, pues voy a votar al otro. O sea, claro, esto funciona así. Entonces, sobre todo cuando no hay una formación política, es que hay que recordar que en las movilizaciones del 2019 había un enemigo común. El enemigo común era la policía, directamente. Los abusos policiales y el precio del agua. El precio del transporte público, perdón. Y Y por el ahí precio del empezó, transporte público, por ahí empezó todo. claro, como sucedió también en Brasil. Mm. Como sucedió también en Brasil. Es decir, claro, es decir, enemigos públicos que son comunes, que son indiscutibles. Es decir, que nos unen a todos en esa reivindicación o en esa protesta. Pero como hemos contado aquí tantas veces, esto no sucede siempre así. En el momento que ya tienes que empezar a realizar acciones de gobierno para transformar de forma real la sociedad, amigo, ahí ya choca con intereses cruzados muchas veces. Y entonces hay que tener una buena política de comunicación, tienes que tener una buena política de gestión y sobre todo tienes que hacer una pedagogía, invertir enormemente en pedagogía con las comunidades que vayan a recibir esos planes de ayuda y esos planes de choque para que se entienda bien qué es lo que se pretende con esa ayuda. No te estoy dando caridad, pues te estoy dando caridad, te la vas a gastar mañana en tragos o en juego y no me va a servir de nada. Y dices, hombre, qué desconfiado eres con las capas más bajas de la sociedad. ¿Por qué desconfía? No desconfío congénitamente. Habrá lugares en donde efectivamente esto funcionará y estará bien entendido porque sean comunidades que ya tenían una cultura comunitaria de reivindicación, de lucha y de autoorganización y funcionará estupendamente. Pero habrá otras en las que, a las pruebas me remito, no va a funcionar y por tanto necesitarán esos refuerzos, ¿no? Pues muy bien, ya nos podemos ir despidiendo. El segundo tema Ah, ni sí, el pero ¿qué puño. me dices? Pero si has Pero, hombre, largado pero vamos a ver. 50 Pero minutos sí, pero. sin 50 minutos sin respirar, se te ha apagado el cigarro 2 o 3 veces, no has bebido Ah, pero agua, eso es normal. Eso es venías, normal. venías desganado. Pero Chile, el caso de Chile es muy bonito. La Sí, verdad, muy bonito, me refiero muy emocionante, ¿no? Respecto a todo lo que puede dar de sí. Ya veremos qué es lo que realmente da de sí, ¿no? bueno, luego El otro tema. Dime, dime. el otro tema lo dejas para la El semana otro que viene, tema es que era un poco complemento. pero No, no de ni lo No, empieces, no, 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 que ni no, lo que no, que empieces no, porque no. no cabe, ¿eh? Que no empiezo nada. Solamente doy el titular, ¿no? Que me hacía mucha gracia, ¿no? Vale, bueno, pero ya La verás. iglesia, la iglesia española, esto no en mi nombre, ¿no? Como decía aquel, ¿no? La iglesia española obligada a afrontar una investigación histórica sobre sus casos de pederastia. Y claro, es que es muy gracioso porque es que hasta anteayer la conferencia episcopal española ha estado negándolo taxativamente diciendo, bueno, que eran 4 casos y además del pasado. Sí. Y resulta que ahora el Vaticano les obliga abiertamente a investigarlo, además en el plazo de 3 meses, o sea, con plazos y todo. Y claro, me hace mucha gracia, ¿no? O sea, ¿cómo van a respirar? Pues las Salle, los maristas y todos estos que tienen montones de casos, que sí, sí, vamos a abrir una investigación ahora, porque te obligan. Claro. Entonces, pues bueno, pues es un tema muy bonito y además ahí Pues no lo quemes, no lo quemes y no, no déjatelo lo para la quemo, no lo semana que quemo, no lo viene. quemo. No lo quemo, no lo Porque quemo. no cabe, ¿eh? Ahí tenemos ahí en el Jure Directe, tenemos a gente que hace seguimientos desde el mundo ateo
muy, muy Laico. laico Europa y laica. ateo, En este y caso, ateo también Valencia laica y directamente, ¿no? ateos también hay. Sí. Sí, Sí. eso es. Pero que hace seguimientos de las actividades de la Iglesia Católica, bueno, pues que muy, muy rigurosos y muy de continuo, ¿no? Y a mí me gustaría dejarlo ahí, caer ahí. Oye, la gente que sabe de estos temas, hacerle un seguimiento a esto, porque esto es una cosa verdaderamente histórica de la que si les obligan a levantar las alfombras, puede salir ahí, yo no me lo quiero ni imaginar, lo que puede salir ahí debajo de las alfombras de la Iglesia Católica durante tantísimos años, ¿no? Porque esto no prescribe. Las denuncias penales civiles sí que prescriben, pero los delitos eclesiásticos, que es por donde el Papa Francisco ha abierto la mano y ha metido la cuchara y el cuchillo dentro de la podredumbre de pederastia que había detrás, no prescriben. Y por eso ya no pueden seguir excusándose las distintas órdenes religiosas investigadas o con denuncias en, ay, es que como ya murió el presunto acusado, como ya murió incluso hasta la víctima, ya no tenemos que investigar. ¿Cómo que no? Claro que tiene usted que investigar. Y ahí se lo acaban de decir bien clarito desde el Vaticano. En fin, cosas veredes, amigo Sancho. A ver si nuestros amigos de Valencia Laica nos lo explican mejor y le Muy hacen bien. un seguimiento. Carlos, no vengas con tantas ganas la próxima porque me dice al empezar el programa, hoy vengo con poco ánimo y te has tirado 50 y pico No, minutos. porque me he venido arriba con el tema de lo mucho que puede dar el tema Chile, pues me he venido arriba. Pero bueno, oye, ya está, ¿no? El martes que viene, porque aunque vaya a ser Navidades, Que Navidad ni qué nosotros no leche, pero a ver, tenemos día de festivo nada, ¿no? pero aquí que no celebramos ninguna Navidad, no sé quién celebra la Navidad. Una cosa es que estemos de fiesta y de jarana y no vayamos a trabajar, y otra cosa es que celebremos el nacimiento de un no sé qué cosa misteriosa Bueno, a mí, yo entiéndeme, y no me todo ese cambies el tercio. parafernalia que montan. No me cambies el tercio. Entonces, ¿hay programa o no hay programa en Hombre, la ay, semana tío, entre lo que llaman Nochebuena y lo que llaman Nochevieja? pues claro que hay programas Ahora, a pues ya, currar. pues lo veremos. Otra Lo cosa es que, veremos. que nos aprovechemos de que hay unos cuantos que celebran alguna cosa extraña y nos traemos unos relajes, pero de ahí a que no hagamos un programa, no. Bueno, Bueno, pues ala, pues broma sacada. entonces hasta la semana que viene con turrones y sin ellos. Ya está. Eso es. Ale, saludos. Un abrazo. Salud. Que vaya bien. Igualmente. Salud. De la radio nos hemos ido, Carlos. Pues muy bien, oiga, ya estamos aquí. O no. Ya estamos ahí en el disparadero de salida. Yo qué ¿Qué? sé, pues eso, que nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí, ¿en qué cae? 28. Martes cae 28, Día de los Santos Inocentes. Otro santo. Bueno, yo te digo que es una celebración que algunos hacen Colgándose muñecos en las de manera jocosa y Bien, otros, pues supongo que de manera no tan jocosa. bien. Pues el 28, si no pasa nada y estamos por aquí, que espero que sí, pues lo haremos, ¿vale? Muy bien, señor. Me encanta su jersey de Navidades que lleva. Este no es el de Navidad, Jersey de invierno que lleva este es ahí. el jersey de la nieve, que El jersey de la nieve, sí, sí, me lo sí. pongo a principio de invierno y ya no me lo quito hasta marzo. ¿Y hay mucha nieve en Moncada o qué? Aquí nieva todos los días. Sí, ¿no? Lo más que se llama Mont cada. Ya veo, ya veo, ya veo. Muy alto esto. Bueno, señor, cuídese mucho. Igualmente, Carlos, chao. Vale, hasta luego. Hasta Chao, chao. luego.